Ya estamos conectados. Juan Sebastián, ¿me escucha, por favor? Hola Pablo, ¿cómo está? Le escucho muy bien. Ya muy amable, muchas gracias. Gentil por su presencia. ¿Está triste por lo que va a dejar la asamblea que termina con un reconocimiento, si podemos llamar reconocimiento, de casi el 2%? No estoy triste, Pablo. Creo que al final cada uno responde por sus acciones, por sus resultados y nuestra gestión, me refiero a la de mi equipo de trabajo. Creo que ha sido satisfactoria. Hemos logrado lo que nos planificamos hace 4 años. Hemos alcanzado cosas tangibles y creo que al final es satisfacción y nos da también la tranquilidad de haber hecho el trabajo bien. ¿Cómo se involucra en la política y en el partido que lidera el señor Rodas? ¿Cómo es su vinculación a la política? ¿Cómo y por qué sobre todo? Mire, Pablo, esto viene desde hace muchos años atrás. Desde que me gradué de la universidad tuve la oportunidad de trabajar en el sector público en diversos lugares, en diversas instituciones. Después tuve la suerte de estar y de ser parte de un organismo internacional, de la OEA, y eso me permitió todo ese camino en el sector público y en un organismo internacional entender cuál es el verdadero sentido de la política, que es servir, que es transformar vidas. Yo pude estar en varios proyectos que me obligaban a estar en la frontera norte, en la frontera sur, a trabajar mucho con la gente. Y después fui parte del municipio de Quito. Entré ahí a través de una entrevista de trabajo. Fui director de gestión de territorio, eso fue mi último puesto dentro del municipio. Y como director de gestión de territorio, como su nombre lo dice, pasaba el 90% de mi tiempo en territorio, en los barrios, con la gente, solucionando problemas, buscando soluciones en conjunto. Y de nuevo, así ratifiqué ese sentido de la política, que es transformar las vidas de las personas, de los ciudadanos. Y así es como después resulté ser candidato a la Asamblea Nacional, y 4 años más tarde acá estamos terminando una gestión, un periodo, creo yo, positivo. Usted es uno de los pocos asambleístas, no tengo por qué lanzarle una lisonja si no merecería, en donde Sebastián Palacios no estuvo involucrado en carnet de discapacitados, no estuvo involucrado en pedirles a sus colaboradores que le devuelvan un poquito del sueldo que ganaban, no estuvo involucrado en reparto de hospitales. ¿Por qué con ese currículo positivo no fue a la reelección, Sebastián? Gracias, Pablo, por la deferencia. Creo que cuando uno llega al sector público, uno tiene que enfocarse en trabajar, uno tiene que enfocarse en cumplir con su función, y así es como lo hicimos. Obviamente no lo hice solo y por eso siempre hablo en plural. Creo que tener un buen equipo de trabajo también es clave, lleno de profesionales y expertos en la materia. ¿Por qué no fui a la reelección? Por varias razones, Pablo. Una de esas es, yo creo, bastante clara desde el análisis político. El candidato de nuestro movimiento, en ese momento, Guillermo Celi, un candidato con el que no coincidíamos en las visiones, no coincidíamos en los puntos de vista, en las causas, y por lo tanto no, para mí no era lógico, y además iba en contra de mis principios, hacer campaña con alguien con el que no coincidimos. Usted me comprenderá. Por un lado eso, pero además, Pablo, porque el ir a campaña significaba dejar de lado meses de trabajo, significaba pedir licencia en la asamblea para dedicarme a hacer campaña, y eso a su vez resultaba que dejaba de lado proyectos que iban ya encaminados, proyectos que dependían además del trabajo, de estar ahí, de impulsarlos dentro de la asamblea, y además proyectos que estaban siendo trabajados con mucha gente que estaba a la expectativa. Entonces el ir a campaña era abandonarlos, era dejarlos de lado, y no me parecía justo.
Y finalmente yo diría que el tercer argumento, Pablo, es porque yo creo que 4 años en la Asamblea fueron suficientes, 4 años fueron suficientes para hacer el trabajo desde lo legislativo. Y no quería estancarme personalmente en una institución 4 años más, sino que esperaba y espero todavía que la buena gestión de la Asamblea abra puertas para desde otra función, ojalá una función mucho más ejecutiva, mucho más de acción y no tanto legislativa, podamos seguir logrando los objetivos y sigamos cambiando vidas, transformando vidas, que ese siempre ha sido el objetivo. ¿Es fácil trabajar en una asamblea como legislador? No sé por qué cambiaron esto de asamblea, asambleístas, en vez de decir legislación y legisladores. Digo, es fácil tener que votar porque la mayoría de su partido dice y de pronto ir contra su convicción. Pablo, creo que no debe ser fácil para los asambleístas que van en contra de sus principios, en contra de sus valores por una decisión partidista. Yo siempre he tratado y procurado de defender mis principios, de defender mis causas, que yo creo son absolutamente legítimas, siempre basadas en los derechos humanos, siempre basadas en lo que es positivo para las personas, y no para un partido político, y no para un futuro político. Para mí siempre fue importante trabajar no pensando en los votos, no pensando en lo que me puede dar más votos o lo que pueda ser más popular, sino trabajando en base a lo que es responsable. Y a veces hay una distancia bastante larga entre lo que es popular, entre lo que algunos caen, ¿no? El populismo, de decir lo que me va a generar aplausos, a lo que es responsable y en verdad va a lograr cambios positivos al final, aunque no sea lo más popular. Entonces, tengo, yo creo, el honor de decir que las decisiones siempre se las tomaron en base al diálogo, en base al debate, a la discusión, incluso a la interna. Y cuando no llegamos a una decisión unánime dentro del partido, se dejó en libertad de que cada uno de los asambleístas vote y tome la decisión acorde a sus convicciones, acorde a sus causas y a sus principios. Y eso, yo creo, hizo que mi gestión esté fuera de esas presiones políticas que lamentablemente otros asambleístas sí seguramente lo vivieron. Precisamente lo que acaba de decir Juan Sebastián Palacios, no he estado pensando en generar aplausos, pero dicen que cuando los asambleístas saben que están frente a cámaras, se mandan al pan entre ustedes y luego en los corredores son grandes amigos, ¿es verdad? Yo le puedo decir que hay mucho diálogo, Pablo. Creo que eso es lo normal y así debe ser. Cuando hay puntos en los que no coincidimos, más allá de mandar al diablo y al pan, como dice, o insultar o generar un show mediático en contra de la otra persona, yo siempre he sido más amigo de sentarse a conversar, de sentarse a dialogar y dar tus puntos de vista en base a criterios técnicos y a criterios de responsabilidad. A mí nunca me habrá visto, Pablo, lanzarme un discurso de odio, un discurso refiriéndome negativamente a una persona por la persona, sino siempre atacando criterios, siempre atacando ideas, que creo que así es como tiene que funcionar. Y cuando tú atacas criterios, atacas ideas, lo haces en un ámbito de respeto a la otra persona, y en ese sentido yo sí puedo decir, Pablo, que tengo buena relación con asambleístas de todos los partidos políticos. Hemos podido conversar con varios, hemos podido trabajar con varios, con otros no, porque no hemos coincidido en las visiones, en los criterios, pero sí, yo diría que hay mucho diálogo entre asambleístas, y qué bueno que sea así. Yo creo que eso debería ser lo normal. Lo que no debería pasar es que sea una asamblea en la que nadie se ponga de acuerdo y que eso signifique que no se aprueben leyes de beneficio de la gente. Se dice que el señor presidente de la República se arrepiente haber sido presidente. ¿Sebastián Palacios se arrepiente ser asambleísta? En lo absoluto, Pablo, en lo absoluto. Yo creo que
pese a la mala reputación que tiene la Asamblea, la generalización de muchas personas de decir todos los asambleístas son malos, todos los asambleístas son malos, es haber estado en una institución que tiene una calificación muy negativa por parte de la ciudadanía. Mi paso por la Asamblea deja muchos resultados en el ámbito deportivo, Pablo. Creo que hemos logrado cosas que en años, en décadas no se han logrado. El tener un incentivo tributario a favor del deporte, el haber trabajado una nueva ley del deporte y estar en estos momentos discutiéndola, el haber planteado y aprobado la declaración del Día Nacional del Fútbol Femenino para impulsar el deporte femenino en nuestro país y sobre todo el fútbol femenino, el haber aprobado una ley de erradicación de la violencia dentro de los escenarios deportivos, el haber creado un grupo parlamentario del deporte que escucha a los deportistas dentro de la Asamblea. Solamente en el ámbito deportivo creo que ya dejamos algunos resultados, y eso sin tomar en cuenta otros resultados que por ejemplo van en la línea de la defensa de los derechos de las mujeres, del bienestar animal, temas tan importantes como haber trabajado una ley de cuidados, una ley de parentalidad compartida. En fin, esos son los resultados que dejamos, y yo creo que eso nos deja muchas más satisfacciones que momentos malos, momentos negativos, y eso hace que me sienta contento, me sienta feliz de acabar este periodo, y en lo absoluto arrepentido de nada de lo que hayamos hecho. En los últimos 14 años, el deporte fue un botín político de todos los que tomó la Revolución Ciudadana. Con el proyecto de ley que ustedes están ya en segunda discusión, ¿se podrá despolitizar el deporte? Ese es el objetivo, Pablo, despolitizar el deporte, despolitizar la dirigencia deportiva, quitar esa influencia política que tiene el Estado hoy en día y el gobierno de turno hoy en día dentro de las federaciones provinciales, el quitar la influencia que tiene hoy en día el Estado en la toma de decisiones dentro de los diferentes organismos y organizaciones deportivas, el dejar de influir políticamente para que una organización deportiva le dé apoyo al gobierno a cambio de recibir apoyo en un proyecto. Se tiene que terminar con eso. El deporte tiene que velar por los intereses y por el beneficio de los deportistas, y no por el beneficio del interés político de una u otra autoridad. Yo espero, Pablo, que el proyecto de ley pueda ser tratado. Nos queda poco tiempo, quedan 27 días, si no me equivoco, para que se termine este periodo. Es poco tiempo, pero va avanzado el proyecto de ley. Yo espero que lo podamos tratar y al menos aprobarlo en segundo debate, y después quedaría a manos del próximo presidente, de Guillermo Lasso, el que nos plantee un veto a esa ley, que se puedan hacer los ajustes necesarios en beneficio del deporte. La mejor manera de mantener la politización en el deporte es la parte económica. Antes había un impuesto a las llamadas telefónicas, el gobierno de Correa suprimió las preasignaciones, y eso hizo que los dirigentes vuelvan como en las épocas antiguas, a mendigar en el Ministerio de Finanzas. ¿Cómo hacer precisamente que este factor fundamental, que es la parte económica, sea nuevamente asignado de otra manera? Ahí le planteo, Pablo, dos cosas, la una como un resultado y la otra como una buena noticia. Alrededor del resultado, logramos aprobar en este periodo un incentivo tributario para las empresas que auspician a deportistas, para dejar de depender solamente en el dinero público, en el dinero del Estado, y que el deporte se pueda financiar, además, con un aporte de las empresas a través de auspicios. El beneficio es una doble deducción del impuesto a la renta para las empresas que invierten en deporte, que invierten en auspicios deportivos, para deportistas, para proyectos, programas, para eventos deportivos. Esto ha sido tomado con mucho positivismo, y creo que la acogida ha sido muy buena por parte de las empresas y también por parte de los deportistas. Hay ya un número establecido, son $30 millones que deberían inyectarse al deporte en el año 2021 gracias a este incentivo tributario, lo cual es bueno, lo cual es positivo. Y por el lado de la buena noticia, Pablo, estamos trabajando, lo presentaremos en los próximos días, estamos recogiendo firmas, necesitamos 46
personas, los asambleístas, para poderlo presentar. Estamos presentando una enmienda constitucional para revertir ese impacto, ese golpe que se le dio al deporte en el año 2008 al quitar las restricciones hacia el deporte en la Constitución de la República. Estamos planteando una enmienda para que nuevamente puedan haber reasignaciones a favor del deporte, y será labor de la siguiente asamblea ya el discutirla y el poderla aprobar. A propósito, yo he tenido conversaciones con varios asambleístas electos de esta nueva asamblea que vendrá a partir del 24 de mayo, y a muchos les ha agradado esta propuesta, que hará que nuevamente el deporte tenga una preasignación, quizás ya no de las llamadas telefónicas, pero podemos buscar la manera de generar este ingreso fijo, por ejemplo, a través de un impuesto al cigarrillo o un impuesto al azúcar, como funciona en Australia, o puede ser también un impuesto que esté relacionado a los datos telefónicos. Ya eso se podrá discutir en el camino, pero queremos dejar planteado ahí, sembrada esa enmienda constitucional, Pablo, y lo vamos a hacer en los próximos días. ¿Por qué no se dio fuerza, hablemos de entre comillas, a la lotería deportiva? Hoy son las casas de las apuestas. Hoy una entidad que puede ser gubernamental, como era en PRODE, puede manejar estas apuestas, que ya no es simplemente el resultado de un partido, sino que a qué hora va a ser el primer gol, si hay penal o no hay penales, que también da mucho interés y sobre todo muchos recursos, Sebastián. Sí, es interesante, Pablo. En otros países funciona muy bien, eso genera recursos. Lo hemos discutido dentro del grupo parlamentario. Le cuento que yo conformé un comité consultivo del deporte también para plantear un plan que le llamamos el Plan Ecuador y Deporte, y que fue presentado a los candidatos a la presidencia. Lo tiene en sus manos Guillermo Lazo. Espero que eso también pueda ser una hoja de ruta en su gobierno. Y dentro de esta discusión, el comité consultivo se habló de la lotería. Creo que hay pros y contras. No queremos tampoco hacer que el deporte se convierta en un negocio en todos los niveles, y deje de ser lo que el deporte significa, que es una herramienta de prevención de enfermedades, una herramienta de apoyo a jóvenes que consumen drogas, un apoyo al turismo en el país, un tema que hoy en día está ayudando muchísimo a quienes sufren de problemas en su salud mental a raíz del coronavirus. En fin, creo que es un tema que se lo debe discutir mucho más, y hay que estar abierto, sin duda, a estas otras formas de generar recursos, y creo que se lo puede seguir hablando de aquí en adelante, Pablo. Yo he dicho que los candidatos a la presidencia, claro, estamos más preocupados de la salud, de la parte económica, de la delincuencia, de este narcoestado que estamos viviendo, y al deporte ni le paraban bola. De por ahí una afirmación, hoy hablo del presidente electo Guillermo Lazo, pero no he visto a profundidad. ¿Qué consejos le daría usted al señor presidente Guillermo Lazo? Recordando que en la época de José Francisco Ceballos yo le bauticé como el Papá Noel, porque fue generoso con todos, hizo 4 Juegos Nacionales, y yo decía, ¿qué va a pasar cuando no haya dinero? Luego hubo Juegos Deportivos del Alba, que fue una cuestión más política que cualquier circunstancia. ¿Qué recomendación le ha dado o le va a dar a Guillermo Lazo? Ya lo hicimos, Pablo, como le comenté. Conformamos un consejo consultivo y un grupo de expertos que elaboró propuestos y 3 ejes. Un eje que habla sobre el deporte como una herramienta de desarrollo, el otro eje que habla como el deporte como generador de referentes, enfocándonos en el deporte formativo y en el deporte de alto rendimiento, y también otro eje que es el deporte como un ecosistema, hablando del sistema, hablando de cómo hacer que la institucionalidad funcione, la Secretaría del Deporte sea mucho más eficiente, que se usen mejor los recursos. Y trabajamos este plan y les entregamos a los candidatos en su momento. El candidato Lazo quiso hacer un evento junto a deportistas en donde le expliquemos el plan, así lo hicimos.
cada uno de los deportistas que estuvo ahí le pudo explicar cuáles son las necesidades del deporte y las asumía muy bien. Tuvimos la oportunidad de recomendarle algunas cosas y entre esas, la más importante, diría yo, Pablo, es que miren en este gobierno al deporte como una prioridad. El gran problema en los últimos gobiernos ha sido que el deporte ha sido la última rueda del coche, sobre todo en este último gobierno. Y eso ha hecho que el presupuesto que se entrega al deporte se disminuya en los últimos 5 años en más del 50%. Si es que en el año 2015 el deporte recibía alrededor de 150 millones de dólares, hoy está recibiendo menos de 70 millones de dólares como presupuesto para el desarrollo deportivo. Y si es que de ahí sacamos los gastos corrientes, el gasto para inversión es mínimo, y eso ha pasado porque no se le ha dado la prioridad. Le decíamos a Guillermo en esta reunión, mira el deporte como una prioridad porque el deporte puede combatir muchos de los problemas de los que usted habla y de los que todos los ecuatorianos hablamos y nos preocupa. El deporte, como decía, la mejor herramienta de prevención. Invertir en deporte es 7 veces más económico, es más barato que invertir en salud, que invertir en camas, en hospitales, en medicina. Invertir en deporte ayuda a ese gran problema que hoy vivimos, que es el consumo de drogas de los jóvenes. Invertir en deporte hace que más personas regresen a ver al Ecuador. Imaginémonos cuando Richard Carapaz quedó campeón del Giro de Italia, cuánta gente regresó a ver al Ecuador y dijo, yo quiero visitar ese país. Nuestros mejores embajadores son nuestros deportistas, por eso vale la pena invertir en deporte. Invertir en deporte genera desarrollo económico. El hacer eventos deportivos dinamizan la economía de un sector, generan empleo. Solamente si es que vemos el Ironman en Manta, en un fin de semana nos da alrededor de 4 millones de dólares a la ciudad. ¿En qué? En turismo, en alimentos, en transporte, en servicios. Eso es lo que genera el deporte. Entonces también ataca ese gran problema de falta de empleo que hay en nuestro país. Lo decía Iván Vallejo ese mismo día que estaba en la reunión con Guillermo Lazo, incluso podríamos lograr tener gente y ciudadanos menos corruptos, porque el que es deportista sabe que las cosas no se consiguen de un día a otro, sino se las consiguen a través de disciplina, a través de trabajo, a través de constancia. Un deportista olímpico tiene que entrenar 8 años para llegar a una olimpiada. Y entonces atacaríamos el problema de la corrupción también invirtiendo en deporte. Por donde sea que veamos, el deporte es positivo, y por eso el pedido más importante con el cual Guillermo se comprometió, y esperamos que así sea dentro de este gobierno, es que mire al deporte como una prioridad. Si es que lo ve así, yo creo que todo lo demás va a fluir. ¿Qué hacemos con los centros de alto rendimiento que vienen a ser monumentos de cómo se botó el dinero, cómo hubo ahí grandes negociados? ¿Qué han propuesto ustedes como comisión? A ver, los centros de alto rendimiento está clarísimo que no funcionan, no son eficientes, no están siendo utilizados y además están cayéndose porque no hay mantenimiento, no hay dinero para mantenerlos. Hay una empresa que maneja los centros de alto rendimiento, CEAR-EP, que realmente no es una empresa, porque una empresa tiene que generar rentabilidad, generar utilidad, y es una empresa que siempre sale a pérdida, porque todos son gastos. Entonces, hay que buscar la manera de lograr que estos centros de alto rendimiento sean eficientes. Lo que propuso el grupo consultivo es identificar 2 centros de alto rendimiento que se los pueda recuperar y que se los pueda activar, en donde nuestros deportistas vayan y entrenen y tengan los mejores servicios para mejorar su condición deportiva, y el resto de centros de alto rendimiento generar alianzas con los municipios para que sean espacios en que la gente pueda usarlos. Hoy, si un ciudadano común va y quiere usar un centro de alto rendimiento, la puerta está cerrada y le dicen que tiene que pagar para entrar. E imaginémonos que estos centros pueden ser parques públicos, que pueden ser espacios en donde la ciudadanía pueda ir, y a su vez eso genera la posibilidad de establecer alianzas con empresas privadas que inviertan en publicidad dentro de los centros de alto rendimiento y haga que se generen ingresos y a su vez se genere uso de los centros de estos espacios que hoy en día son elefantes blancos, pero que ellos se los pueden activar para el alto rendimiento a 1 o 2 centros de alto rendimiento, y el resto son centros de activación para escuelas, colegios, federaciones deportivas del nivel formativo, clubes o la ciudadanía en general que quiere utilizar una cancha, una pista y que hoy en día no tiene dónde hacerlo.
Esos dos centros serían Río Verde y Carpuela para su criterio, Sebastián. Podría ser, yo creo que Carpuela es un muy buen sector porque es muy céntrico para que lo utilice la población de Ibarra, la población de Tulcán, incluso las ciudades que están en la sierra. Río Verde tendríamos que analizarlo, me parece, porque el gran problema de Río Verde es que está muy alejado de la ciudad de Esmeralda. No tiene cerca un hospital, no tiene cerca una escuela. Las personas para llegar allá tienen que subirse en 2 o 3 buses. Entonces, el haber hecho un centro de alto rendimiento ahí, alejado, me parece que fue irresponsable y se lo hizo sin ningún criterio técnico. Y entonces habría que analizar, yo creo que lo primero que debe hacer es una línea base y analizar exactamente cómo está la ocupación en cada uno de esos centros y identificar cuáles son los que se deben potenciar. Quizás el de Guaya, el que queda en Guayaquil, puede ser uno que se lo pueda repotenciar y funcionaría, me parece muy bien. El de Cuenca también sería uno que se lo podría hacer, o habría que analizar qué pasa también con el que está en Macas, el que está en el oriente, para los deportistas de ese sector. Solo es cuestión de nombre, ministerio o Secretaría de Deportes. ¿Por cuál se inclina usted y por qué? Le cuento que el comité consultivo planteó el que se pueda cambiar la denominación de nuevo a ministerio, más que por un tema de organigrama o de estructura, porque realmente cuando se cambió el nombre fue, digamos, algo más comunicacional, como para decir que se estaba disminuyendo los recursos, o que se estaba haciendo más eficiente, o que estaban entrando en una visión de austeridad. Pero realmente la estructura de la Secretaría es igual a la que era la del Ministerio. Entonces no es más que generar un decreto y a través de ese decreto presidencial cambiar el nombre. Las cosas seguirían funcionando de manera similar. Entonces, eso propuso el Comité Consultivo para darle el rango del Ministerio, creo yo, la importancia del caso. Para muchos, el disminuir la Secretaría es fuerte para el deporte, y de nuevo, fue verlo como algo que no es importante o como algo que no es prioridad. Pero yo creo que más allá de eso, Pablo, más allá del nombre, lo que hay que hacer, y la recomendación también del Comité Consultivo, es que se reestructure a la Secretaría del Deporte para que sea mucho más eficiente. No puede ser posible que trámites ciudadanos se demoren 6, 7 meses, que crear un club se demore un año, que no tengan respuesta a oficios, cosas tan sencillas como esas, se las tiene que cambiar para que la Secretaría del Deporte sea eficiente, para que el gasto sea eficiente, que deje de pasar esto, el 85-90% de los recursos se van a gastos administrativos y solamente el 10 o el 15 llega a los deportistas. Eso hay que cambiarlo. Eso es lo de fondo, y la recomendación hacia el presidente es que se enfoquen en eso, en reestructurar para ser más eficientes. En los próximos años, Concentración Deportiva Pichincha va a cumplir un siglo de vida. ¿Por qué se le elimina el nombre que tenemos hace casi 100 años de Concentración Deportiva Pichincha para unificar todos los nombres de las federaciones deportivas provinciales? Hay que decir, Pablo, que la ley actual no nombra a la Concentración Deportiva de Pichincha. Entonces, no es correcto decir que se le está eliminando. Más bien, es un pedido de la Concentración Deportiva de Pichincha el que se pueda tomar en cuenta el nombre de la concentración dentro de la ley. Lo hemos discutido dentro de la comisión. Mi postura y planteamiento ha sido que no se lo plantee dentro de los artículos de la ley, porque si no deberíamos nombrar a las diferentes organizaciones deportivas que tienen un nombre distinto al nombre genérico. Vamos a poner un ejemplo: Fede Guaya, es la Federación Deportiva Provincial del Guaya. Para no nombrar a cada una, lo que propusimos, y me parece que así va a quedar el texto final, es que dentro de las disposiciones, al final de la ley, en las disposiciones, se diga expresamente que la Concentración Deportiva de Pichincha mantendrá su nombre social, que es la de Concentración Deportiva de Pichincha, y no la de Federación Deportiva Provincial de Pichincha. Me parece que así es como debe quedar, y yo creo que así tanto la Concentración Deportiva de Pichincha, y más allá de la provincia, y una institución tan prestigiosa como es la Concentración, tendrá su reconocimiento pertinente dentro de la ley. ¿Cómo quedó
el asunto asociaciones. ¿A cargo de quién va a estar las asociaciones provinciales, que son ahora? Todavía está pendiente ver el texto final, Pablo, que nos lo deberían enviar desde la presidencia de la Comisión de Salud en esta semana. Sin embargo, hasta el último texto que vimos ya hubo un cambio y las asociaciones siguen perteneciendo administrativamente a las federaciones provinciales, como debe ser, porque cada asociación de un deporte está dentro de las provincias y por lo tanto siguen perteneciendo a las provinciales, eso sí, teniendo un nivel técnico y una coordinación técnica con cada una de sus federaciones ecuatorianas. La designación de autoridades de las federaciones serán hechas por las distintas asociaciones en Asamblea General. Sí, así es como está el texto en la última versión. Sin embargo, hay todavía discusión al respecto. Se está analizando la posibilidad de que pueda ser un mix, digamos, de asociaciones y clubes, tomando en cuenta de que muchas federaciones no podrán, por su misma conformación y por su naturaleza, crear asociaciones a nivel nacional. Y tampoco queremos caer en que hoy en día hablamos de clubes de papel y el día de mañana podríamos hablar de asociaciones de papel creadas solamente para votar en las federaciones ecuatorianas. Y tampoco queremos que el deporte se polarice en una o dos provincias, hoy en día Guayas y Pichincha, que son las que más asociaciones tienen, para elegir las federaciones ecuatorianas, sino que haya una verdadera democratización. Entonces, es un tema que aún lo estamos analizando para buscar cuál es el camino más efectivo que ayude a que haya esa conformación, que sea democrática, que sea participativa, pero que a su vez ataque esos grandes problemas que vivimos, que son la construcción de o la creación de clubes de papel solamente para elegir federaciones ecuatorianas. Lo que sí está clarísimo es que ya no van a haber dos tipos de clubes. Hoy en día hay un club de alto rendimiento que tiene el 70% de la votación, y un club formativo que tiene el 30% de la votación. Eso vamos a cambiar, va a haber un solo tipo de club y de esa manera damos ya ese sesgo y lo que ha hecho que muchas personas creen clubes solamente para elegir a una u otra autoridad. Y de acuerdo, Sebastián, son 2 o 3 federaciones que tienen un número respetable de asociaciones. De resto se maneja por clubes. Yo sí creo que debe ser democrático que participen clubes y asociaciones. A propósito sobre este tema, yo he pedido hace más de 3 décadas, porque yo he estado en el deporte, yo sé cómo se maneja el deporte, que el voto, no por hipocresía, debe ser secreto, Sebastián. Uh-huh. Debe ser. Vamos a ver cómo se lo plantea. Eso no está dentro de la ley como tal, sino que eso se hace a través de los reglamentos y sobre todo a través de los estatutos de cada una de las organizaciones deportivas. Yo soy de la idea, Pablo, de un poco simular lo que pasa en otros países y es respetar la autonomía de cada una de las organizaciones deportivas. Creo que eso es importante porque la naturaleza de una organización, hablemos, por ejemplo, de una federación de baile deportivo, no es la misma que la de una federación de ciclismo, incluso en el número de participantes, en la conformación de sus clubes y demás. Entonces, el respetar esta autonomía creo que es clave, además la Carta Olímpica lo exige, y en esa línea debe ir la ley para que el deporte pueda ir creciendo. Cuando pones demasiada regulación, demasiadas complicaciones, a veces lo que puede pasar es que se estanque el deporte, se ponga obstáculos, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que haya más clubes, haya más deportistas, que el deporte pueda crecer en nuestro país. Juan Sebastián, creo que le voy a hacer llegar tarde a su compromiso, no le quiero retener, créame que le felicito. Es más fácil felicitar cuando ya no son nada que felicitar cuando están desempeñando un cargo. Y permítame felicitarle, como usted ha dicho, no a Sebastián Palacios, sino a todo ese equipo que usted ha tenido de colaboradores. Y como dije al inicio, es uno de los pocos legisladores que no sale manchado, que yo diría que no está en ese 2% de credibilidad. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Pablo. Nos queda corto el tiempo para hablar de tantas cosas alrededor del deporte, pero estoy seguro que tendremos nuevos espacios, nuevas oportunidades para conversar. Cuente conmigo igual para el espacio de diálogo y sobre todo de compartir ideas
para mejorar el deporte en nuestro país. Sea donde sea que esté, hoy asambleísta, el día de mañana, no sé dónde, pero donde sea que esté, vamos a seguir trabajando por el deporte ecuatoriano, porque el deporte está en mi sangre, porque esa es mi pasión, y porque esa ha sido mi causa y mi bandera de lucha principal en estos años, y lo seguiré haciendo de aquí en adelante, Pablo. Así que nos seguiremos viendo y seguiremos conversando. Muchísimas gracias. Le tomo la palabra, le digo a Juan Sebastián Palacios. Muchas gracias. Hasta aquí hemos hablado con el asambleísta que el 14 de mayo deja esta importante función. Así deberían tomar los políticos, con importancia y responsabilidad, cada función. Ya volvemos luego de la pausa.